Hoy vamos a ver 10 enseñanzas del gran maestro Stephen Covey. Para mí es uno de mis autores favoritos del tema de superación personal y sus libros son realmente importantes. Si puedes leer los 7 hábitos de la gente altamente efectiva o Primero lo primero, hazlo porque son libros buenos y te van a dejar enseñanzas muy importantes. Hoy vamos a ver 10 enseñanzas principales, más de 10 enseñanzas. La primera enseñanza es: tienes que decidir cuál es tu máxima prioridad y tienes que tener el coraje de decir no a otras cosas. Y a mucha gente, por no quedar mal, le gusta decir sí, y a todo el mundo le dice que sí, y no hace sus propias prioridades, sino las prioridades de otras personas. Un amigo te pide un favor, y está bien hacer un favor a un amigo en tus condiciones. Te quiero decir, si tienes algo más importante que hacer respecto a tus prioridades, no te vayas a ver una película con un amigo. Es importante tener el coraje de decir que no a otras cosas menos importantes para ti. Estos son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. 1. Ser proactivo, es decir, una persona reactiva, que sería lo contrario de proactivo, es una persona que alguien le grita y rápido se va a pelear, ¿no? Un proactivo sería una persona que las circunstancias se presentan mal, y él dice, no voy a reaccionar mal, no voy a pelear, no me interesa, no tengo tiempo que perder con este tarado. 2. Comienza con un fin en mente, es decir, ponte metas. 3. Primero lo primero y no a lo demás. Este es el único secreto de la administración del tiempo, elegir tus prioridades, y generalmente van a ser muy pocas, 1, 2 o 3. Familia, quizás tu espiritualidad y tus valores más importantes, y poco más. 4. Piensa en el win-win, es decir, ganar. ¿Qué cosas puedes hacer para ayudar a otros pero que tú también salgas ganando? No ayudar simplemente y no recibir nunca nada a cambio, aunque a veces sí es interesante tener una mentalidad de este tipo también. Intenta entender y luego hacerte entender, es decir, las personas no escuchamos, nos cuesta mucho escuchar. A veces es importante quedarnos callados y escuchar lo que nos están queriendo decir, observar y meditar en lo que están haciendo otros y qué podemos hacer nosotros. Estos hábitos son un círculo y siempre pueden crecer, todos podemos mejorar. 6. Consigue sinergias, es decir, la suma de 1 más 1 no es 2, sino 5, 10, 15, si te complementas con otras personas que son distintas a ti. Y 7. Afila el hacha, es decir, come bien, hace ejercicio, duerme bien, lo básico que nos han dicho nuestras abuelas y que a veces no hemos hecho caso. La siguiente enseñanza es: lo que haya en el centro de nuestra vida será nuestra fuente de seguridad, guía, sabiduría y poder. Algunas personas colocan en el centro de su vida cosas materiales como su coche, su casa o inclusive el dinero, y son centros muy débiles. En el centro de tu vida tendrían que estar ciertos valores o inclusive principios, que son aún más importantes. Si no entiendes muy bien este concepto, es importante que leas los libros de Covey. La manera en que vemos el problema es genial. Quienes enseñan lo que aprendes son con diferencia los mejores estudiantes. Si te llevas una sola idea de este vídeo y la compartes, esa idea va a ser tuya, ya no va a ser de Stephen Covey, va a ser tuya. Y tu interpretación de su idea va a ser la que te va a ayudar a vivir mejor y a hacer un verdadero avance como estudiante y a la vez como maestro. Hay 3 constantes en la vida: el cambio, siempre hay cambio, por distintos motivos buenos y malos. El segundo, la elección, qué haces con esos cambios. Y los principios. Los principios no son como las leyes que cambian. Los principios son inalterables, son eternos. Y los principios no son tantos, pero hay que conocerlos porque te sirven para tomar siempre buenas decisiones. Hay gente que les va mal en la vida y dice, ¿por qué me va mal? Y siempre le está yendo mal porque actúan no según principios duraderos, sino según las circunstancias de cada momento. Si te aferras a principios, siempre te irá bien en la vida. No que siempre se te den bien las cosas, pero siempre tomarás decisiones que sean positivas y ecológicas, es decir, que beneficien a otros. La fuerza reside en las diferencias, no en las similitudes. La fuerza reside en las diferencias, no en las similitudes. No busques gente que piense exactamente igual que tú. Escucha gente que es totalmente distinta a ti, pero escúchala para entender por qué piensan de esa manera. No seas cerrado, sea abierto y déjate influir también por estas personas, aunque no todo el mundo te interesa, pero sí que por lo menos entender por qué piensan como piensan. Y luego, para buscar socios, no busques personas que sean iguales que tú, sino personas que tengan otras características. Un ingeniero podría buscar un vendedor podría buscar a un técnico, etcétera, etcétera. La tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito. Y esto es así, sin relaciones no hay nada. Y tu activo para que genere dinero va a depender de que otros quieran ese activo y utilicen la herramienta que tú estás creando. Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo control, yo mismo. Mi marido me pega, voy a cambiar a
Voy a intentar cambiar a mi marido, ayudarlo, está bien intentar ayudarlo, pero quizás tu única solución es irte, ¿no?, de casa. Mi mujer no me ayuda a crear mis activos. Sigue cambiando tú. Lo único sobre lo que tenemos control es sobre el cambio en nosotros mismos, y a duras penas. Nos cuesta mucho cambiar a los seres humanos. Pero no podemos centrarnos en los demás, en las circunstancias. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en cómo ser personas más sólidas, personas que actúen basándose en principios. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo, espero que te resulte útil. Como te decía al principio, soy un gran fan de Covey y creo que todos deberíamos leer sus libros. Tienen enseñanzas muy poderosas y eternas porque están basadas en principios. Espero que este vídeo te haya servido. Si es así, dale un me gusta. Si crees que puede servir a alguien más, dale un me gusta. Y si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte para recibir información relevante sobre cómo crear tus activos.